cuatro causas de la Primera Guerra Mundial son los conflictos entre potencias, la creación de bloques militares, el imperialismo y las ideologías. Los conflictos entre potencias fueron entre Alemania y Gran Bretaña, Alemania y Francia y Austria-Hungría contra Rusia. Alemania contra Gran Bretaña. El Kaiser Guillermo II expulsa del poder a Bismarck. La Weltpolitik dice que Alemania tiene que ser el número uno y para ello necesita colonias. El desarrollo de la potencia naval y de la industria hace que Alemania acabe superando a Gran Bretaña en el siglo XIX. El conflicto entre Alemania y Francia es por Alsacia y Lorena, que tienen ricos yacimientos de hierro y de carbón. En 1871, Francia pierde Alsacia y Lorena, que pasan al poder de Alemania. Francia quiere una revancha y por eso se alía con Gran Bretaña y Rusia, que también tienen como enemiga a Alemania. El conflicto entre Austria-Hungría y Rusia es por el control de los Balcanes. El desmoronamiento del Imperio turco hace que estos dos países se enfrenten por el control de los Balcanes. Aparecen dos bloques enemigos que se van a formar en forma de alianzas y que van a estar enfrentados durante todo el conflicto, que son la Triple Alianza y la Triple Entente, firmadas con un carácter defensivo, es decir, obligando a los países miembros firmantes a prestarse una ayuda en caso del ataque de una tercera potencia. En un primer bando se encuentra la Triple Alianza, que había sido firmada en 1882 en tiempos del canciller Bismarck. Este bloque militar aliaba desde 1914 a Alemania con el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque al comenzar la guerra se incluyeron otros países como Turquía y Bulgaria en 1915. Italia se mantuvo hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial oficialmente como miembro de la Triple Alianza, pero firmó un acuerdo secreto con Francia y Gran Bretaña por el cual en caso de conflicto se mantendría neutral. Franceses y británicos le prometieron la creación de un imperio colonial en África y Europa a costa de los austríacos. La Triple Entente, formada en 1907, Italia se alió a este bando por el incumplimiento de compromisos de franceses y británicos pactados con ella. La creciente agresividad alemana hizo que Reino Unido y Francia olvidasen sus diferencias coloniales, y Rusia, por su parte, se incluyó en este bando por los problemas que sufría con Austria-Hungría y la rivalidad por los Balcanes. Otros de los problemas con Rusia fueron con Alemania, pues esta última optó a aliarse con Austria-Hungría antes que con Rusia por la eficiencia de las operaciones militares en el centro de Europa. Francia, por su parte, le prestó una serie de créditos a los rusos para desarrollar su ferrocarril, aunque terminarían despidiéndose de la guerra mediante la paz de Brest-Litovsk. Posteriormente se incluyeron países como Serbia, Japón y Bélgica. En 1916 lo hizo Rumanía y un año después Estados Unidos y Grecia. El imperialismo. El sistema capitalista está en crisis por la ausencia de territorios para conseguir colonias, que se necesitan para tener mercados donde intervenir y conseguir materias. Los sectores económicos animan a la guerra a su gobierno para que se den sus colonias a otros países. Las ideologías fueron una consecuencia directa de la economía. En primer lugar, se defendía la guerra como solución de todos los problemas nacionales. Incluso las políticas europeas estarían influenciadas por este auge de políticas nacionalistas, momento en el cual se comienza a defender la superioridad de la raza y de la cultura por medio de la fuerza. La prensa comienza a ser el medio por el cual la gente recibía la información y hacía propaganda, ya que por aquel momento no existía la televisión. La prensa de cada país apoyaba las políticas agresivas, y los autores y articulistas defendían que la guerra terminaría con todos los problemas de los países. Incluso el arte estaba influido en un ambiente bastante agresivo por medio del futurismo, corriente de moda en la época que alababa la guerra, desarrollo técnico, violencia, el mundo de la máquina, surgido en Italia por Marinetti. Esto explicaba por qué la gente acudía alegre a la guerra, para demostrar por medio de las armas cuáles eran sus aspiraciones. Y hasta aquí las 4 causas de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra que se extendió desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. En ella participaron grandes imperios europeos del siglo XX. Esta guerra, por su duración, extensión y violencia, alteró el mundo tal y como era conocido. Sus consecuencias se hicieron sentir en distintos ámbitos. Consecuencias sociales. El ataque a la población civil generó que se sintiera constante temor, ya que podían morir en cualquier momento.
Ya finalizada la guerra, la población comenzó a sentir que debía vivir cada minuto de su vida como si fuese el último. A este pensamiento se le tradujo la palabra carpe diem, que dio inicio a la época de los locos años 20. Comenzó en Estados Unidos y luego llegó hasta Europa. Vio reflejada en su vestimenta, en sus constantes fiestas y en la música de la época, lo que generó una despreocupación social. Por otro lado, durante la guerra, quienes combatieron fueron únicamente hombres. Por esta razón, las mujeres debieron asumir su trabajo, que era exclusivo para ellos hasta ese momento. Gracias a esto, la mujer comenzó a tomar conciencia de su importancia en la sociedad. Por esto, comenzó a luchar por sus derechos políticos como el derecho a votar. En las consecuencias políticas se alteró el mapa territorial mundial. Esto se tradujo en tratados como el de Versalles o el de París. Los grandes imperios europeos de la época, tales como Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco-Otomano y Rusia, cayeron. Estos tres primeros como consecuencia directa de haber sido derrotados en la guerra. Además, perdieron sus colonias fuera de la metrópoli, dando lugar a nuevos estados. Esto sería más adelante una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Rusia, el imperio cae debido al triunfo de la Revolución Rusa en 1917. Además, Estados Unidos comienza a predominar mundialmente y los estados europeos comienzan a decaer. Finalmente, el presidente Wilson, el presidente en ese momento de Estados Unidos, crea la Liga de las Naciones, cuyo objetivo es resolver los problemas mediante la paz y no la violencia. Pero este sistema al poco tiempo se mostró ineficiente y comenzó a decaer. Consecuencias económicas. Durante la guerra se produjo una gran destrucción material de los países involucrados en la guerra. Otra consecuencia es que disminuyó la productividad en las industrias y en la agricultura, debido a que la gente estaba preocupada de sobrevivir y pelear en vez de producir. Sin embargo, hubo otros países que se vieron beneficiados por la guerra, debido a que se encontraban en condiciones de producir y comercializar con los países afectados. Este fue el caso de Estados Unidos, que a partir de entonces gozaría de una creciente prosperidad económica. Además, quienes participaron en la guerra se endeudaron gravemente, ya que ellos recurrieron a préstamos con otros estados. El Tratado de Versalles beneficiaba a quienes ganaron la guerra, es decir, Triple Entente, pero desfavorecía a quienes habían perdido, Triple Alianza. Los estados ganadores le exigieron a Alemania pagar altísimas indemnizaciones, lo que provocaría el empobrecimiento posterior crisis de Alemania. Las consecuencias demográficas. Una de las consecuencias demográficas fue que murió mayor cantidad de personas en comparación con las guerras anteriores, aproximadamente 9 millones de personas, principalmente jóvenes, varones, lo que generó que en Europa hubiera más mujeres en comparación a hombres. Por lo tanto, descendió la natalidad y envejeció la población. Además, dejó a muchas personas inválidas y mutiladas. Se cree que fueron aproximadamente 6,5 millones que no pudieron reinsertarse en el ámbito laboral. Además, tras los primeros años posteriores a su término, se produjo un notable incremento de la mortalidad debido a la falta de alimentos e higiene. En las consecuencias culturales comienza el cuestionamiento de algunos valores humanistas, como la libertad. Este pensamiento se vio reflejado en la música, la literatura y el arte. En este último surgieron movimientos artísticos como el expresionismo y el surrealismo. Consecuencias tecnológicas. Hubo un importante desarrollo tecnológico de la industria bélica. Se crearon cascos y armas tales como pistolas, fusiles, granadas y tanques. Importancia actual de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se consolidaron las ideas comunistas, las cuales siguen vigentes hasta hoy. Además, el rol de la mujer tomó un papel más importante en la sociedad.
Finalmente, la Liga de las Naciones fue el antecedente histórico de la ONU. La ONU es un foro en donde los países conversan sobre sus problemas e intentan resolverlos.